Vamos a analizar cómo se aprobó una ley para intentar solucionar un problema, que la verdad resuena en casi todo el mundo. Los móviles, los celulares, los dispositivos inteligentes, en clases, en el aula. Pero esta solución, la ley 21.801, acabó siendo un arma de doble filo, con unas consecuencias que sinceramente nadie se esperaba. Vamos a ver qué pasó. Y la pregunta del millón es, ¿prohibir los celulares? Perdón. Aquí hay que aclarar algo. No se prohíbe la tenencia de los celulares en el aula, sino su uso. Entonces, ¿esta ley abordó la solución o fue realmente lo contrario? Lo que hizo la ley fue mover el problema, trasladar el conflicto a otro sitio, a uno mucho más complicado. Ese es el dilema que vamos a intentar desgranar. A ver, para entender bien la ley. Primero, hay que entender qué problema quería arreglar. Así que vamos a viajar un momento al aula, justo a cómo estaban las cosas antes de que se aprobara, para ver todo el panorama. Es que para muchísimos profesores el día a día era esto literalmente una batalla constante contra los móviles. Un conflicto que no acababa nunca y que les iba minando la energía y la autoridad clase tras clase. Y en medio de todo esto, pues nace la ley número 21.801. La idea parece muy simple, una prohibición general. Pero ojo, aquí está el matiz que lo cambia absolutamente todo. La ley prohíbe el uso, no la tenencia. ¿Qué significa esto? Pues que el alumnado puede llevar el móvil a clase, pero en teoría no puede usarlo. Y claro, sobre el papel, los objetivos sonaban de maravilla. Mejorar el rendimiento, que los estudiantes hablen más entre ellos, reducir el ciberacoso y proteger su salud emocional. Vaya que se presentó como una solución perfecta a un problema muy real. Con esta promesa sobre la mesa, pues es normal que la gente o los profesores estuviera encantada, sobre todo los que sufrían el problema cada día en primera línea. Es que hay que ponerse en su piel, en su lugar. Imagina llevar años luchando en solitario y que de repente una autoridad superior, el propio Estado, interviene para respaldarte. Pues claro, muchísimos docentes aplaudieron la medida. Sintieron que por fin alguien ponía un poco de orden. De hecho, esta idea se resume en una imagen muy potente. Los legisladores no fueron vistos como simples políticos, sino como los salvaprofesores, como unos héroes que llegaban con la ley bajo el brazo para protegerlos de los juicios de las familias y de los propios estudiantes. Aquí es donde la historia pega un giro del guión total. Lo que parece un escudo protector, una solución casi heroica, en realidad se escondía una trampa. Así, sin rodeos, así de tajante, es el análisis sobre el resultado final de esta ley. En una sola palabra, horrible, que nos obliga a replantearnos. Pero bueno, ¿qué pudo salir tan mal? Y la clave del análisis es que esta ley atacó el síntoma, o sea, el móvil, pero ignoró por completo la raíz del problema, que no es un problema de tecnología, sino un conflicto de autoridad que viene de una cultura familiar, donde los límites, pues, se han ido borrando. Y aquí está la gran paradoja. En lugar de reforzar la autoridad pedagógica del profesor, la ley hizo justo lo contrario. No le dio un escudo, sino una espada, y lo mandó a la primera línea de batalla. De repente, el tema del celular se había convertido en un tema legal. Vamos a ver entonces cómo esta espada legal le dio vuelta a todo en el aula, convirtiendo un espacio de aprendizaje en algo bueno, en algo muy distinto. En cambio, es brutal. Y se puede resumir así de fácil el conflicto. Ya no se basa en la autoridad pedagógica del profesor, sino que ahora gira en torno a la prueba material. La desobediencia ya no es al profesor, es una desobediencia técnica a la ley. Un cambio que parece pequeño, pero con unas consecuencias gigantescas. Fíjate en cómo cambia todo esto. Hasta la forma de hablar de un profesor. Ahora puede decir, frente a sus alumnos, mira, yo no decido, muchachos, es que la ley lo exige.
Al decir esto, saca su autoridad afuera. Ya no es su criterio profesional el que manda, sino una norma externa. Así, la ley convierte y reduce la autoridad del profesor en un mero procedimiento que hay que respetar. Ya no es autoridad, es cumplir el reglamento. Y claro, esto da al alumno una respuesta que desarma por completo al profesor. Ahora el alumno dice, demuéstreme que estoy usando el celular. De repente el respeto a la palabra del profesor ya no vale. El estudiante puede exigir prueba y convertirlo hasta en una llamada de atención para el profesor. Este debate legal sobre qué es uso y qué no lo es da como resultado casi inevitable desplazar el foco de la enseñanza. Todo se desplaza y deja de ser un sitio para aprender y convivir y se convierte en una especie de tribunal donde se auditan pruebas y se buscan vacíos legales. La pedagogía, mientras tanto, en un segundo plano, pero lo más irónico de todo es que esta nueva dinámica es horizontal. La ley se aplica a todos por igual. Así que en el momento en que al profesor le vibre el celular o recibe una llamada entrante, su estatus se viene abajo. Pasa de ser el juez a sentarse en el banquillo de los acusados, exactamente en la misma posición que el alumno. Y con esto llegamos al clímax de la paradoja. A ese punto, donde la ley es un supuesto escudo, se convierte en la herramienta perfecta para atacar a la persona que en teoría debía proteger al docente. Porque esto también transforma la relación con las familias. Un padre o una madre ya no llega al centro, al colegio, preguntando ¿qué ha hecho mi hijo? Sino que llega sentenciando al profesor. Usted no ha cumplido el debido proceso. Se convierte de facto en el abogado defensor de su hijo, buscando un fallo en el procedimiento para anular la sanción. Al final se crea un círculo vicioso. La falta original del alumno, usar el móvil, se vuelve invisible y toda la atención se centra en el profesor por transgredir la ley por una simple llamada entrante. ¿Siguió el profesor el protocolo a rajatabla? Hoy en día el colegio acaba entrando en modo supervivencia. Del objetivo pedagógico que es educar, pasamos ahora a cómo evitar reclamaciones. Recordemos un momento, ¿cómo empezó toda esta historia? Empieza con la promesa de un héroe que venía a salvar al profesorado y mira cómo termina el supuesto héroe. La ley se convierte en el verdugo, un verdugo que ata de pies y manos al docente, dejándolo más expuesto y más vulnerable que nunca. Y cerramos con esta pregunta para darles una vuelta. ¿Cómo una ley que quiso imponer un orden termina por quitar la investidura del maestro, despojando su autoridad y creando situaciones para que el alumno termine a la par con su maestro? Es una cuestión que va mucho más allá de Chile y del aula y que nos hace preguntarnos cómo a veces la solución a un problema puede acabar siendo un laberinto del que es imposible salir. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.